Barro, futbolista. Mi carrera me permitió ser campeón uruguayo de América Intercontinental, pero lo que más me dejó mi carrera fueron los amigos, aquellos con los cuales vamos a compartir mano a mano con la gloria. Viajes, anécdotas, concentraciones, partidos, goles memorables y vamos a terminar con un abrazo de gol. Bueno amigos, nuevamente aquí en estas charlas con amigos del fútbol, con mano a mano con la gloria y como siempre agradecer a la gente de Macro, a Miguel Delía, a Isaac Meslovic, a Hugo Dinito, a Diego Balaguer y a nuestros amigos de Balman, Álvaro Stray, Agustín Capalvo, Johan Old de Obisum y Eduardo Sosa de Arte y Fabricación, que sin el aporte de ellos esto que cada semana llega a vuestras vistas y a vuestros oídos no sería posible. Hoy tengo el placer de presentar un jugador más contemporáneo que algunos que hemos hablado, que también ha traído gloria al Uruguay desde y desde afuera. Departamento de su nacimiento, hoy muchos se jactan porque está de moda, porque hay un par de goleadores en los top 10 de Europa que son nacidos allí. Y bueno, le damos bienvenida a un jugador nacido en el año 76, a poco de cumplir su década, Gonzalo Gaucho Lozano. Gonzalo, muchas gracias por recibirme aquí en tu casa, por recibirnos a todos los que de alguna manera u otra queremos hacer este intercambio de charlas, de anécdotas, de viajes, que creo que es muy importante, sobre todo para el futbolero uruguayo. Así que bueno, a partir de ahora vamos a empezar ese caminito de charlas, de anécdotas y de experiencias de vida, que los que tenemos el placer de ser futbolistas, creo que estamos llenos de ese bagaje. Bueno, muchas gracias, Pocho, la verdad que es un placer, el placer es mío, poder abrirte las puertas y hablar de fútbol, que como siempre digo, es una pasión y es un sentir de vida muy importante para quienes el fútbol nos dio tanto. Nosotros queremos devolverle una cantidad de cosas como agradecimiento, ¿no? Con respecto a lo que es de devolver un poco al fútbol, yo creo que tendríamos que estar un poquito más en los medios, no tanto a nivel de lo que es el periodismo, ni en la entrevista, sino un poquito más en lo que es a nivel estrictamente técnico, táctico, y de esas evoluciones que ha tenido el fútbol a través de los años, y que en los que estamos vigentes hay diferencias generacionales, podemos expresarle al público, a la gente, al futbolero, la manera de ver el fútbol desde el lado de donde lo sentimos. ¿Estás de acuerdo con eso, Gonzalo? Totalmente de acuerdo, es algo que lo hablo con familiares, amigos y incluso con algunos periodistas que hoy somos, que nos sentamos en una mesa muchas veces a debatir o a intercambiar conceptos futbolísticos. Siempre digo que el futbolista, el entrenador, el que haya tenido momentos dentro de un campo de juego, dentro de una cancha, tiene un plus a favor, y ese plus es haber vivido emociones, llámese positivas o negativas, presiones, convivir en un vestuario, una concentración, poder haber jugado alguna final en su vida, para sentir esa emoción y poder compartirlo con la gente. Yo creo que el Uruguay es un país muy futbolero, es un país que anida años y años de historia futbolística, de glorias, y que evidentemente esa gloria de la que hablamos tanto pueda muchas veces, por esos exfutbolistas que hoy tenemos la oportunidad de que sigan con vida, poder llevarla, ¿no?, a algún programa y compartirla e intercambiar con gente para enriquecer, ¿no?, lo que es el fútbol, ¿no? Siempre me gusta hablar un poquito también de los comienzos de las carreras nuestras, porque parecería que ser futbolista es todo color de rosa, es todo fácil, es todo lindo, es todo bárbaro, y cuando uno hace la retrospección de todo lo que vivimos, siempre hay momentos duros, hay momentos muy duros y hay momentos lindos y muy lindos.
Tu llegada al fútbol capitalino, esos kilómetros que hay, que lo hablábamos fuera de cámara, de lo lejos que está dentro de un país pequeño, lo lejos que está Salto. Tengo amigos que me dicen que los departamentos de mucha fuerza de Babi son los que realmente sacan los futbolistas de elite. ¿Estás de acuerdo con el Babi de que tú viviste en Salto? Sí, sí, a ver, hoy Salto es una potencia futbolística dentro de lo que es el Uruguay. Todos sabemos que es una ciudad con muchos habitantes para lo que Uruguay se refiere. Dejando un poco de lado la trayectoria y lo que es el presente de Cavani y Suárez, creo que Salto ha hecho las cosas tremendamente bien y por el camino que se deben hacer cuando hablamos de un proyecto. Salto hace 5 o 6 años que viene con un proyecto futbolístico a nivel de selecciones, no por ende ganó en sub-13, sub-15, sub-18 y primera división el torneo del interior. Y todo eso es producto de un camino, es producto de la ilusión de los niños, es producto de los clubes internos del fútbol de Salto, que consecuentemente trabajan con clubes capitalinos. Yo siempre me pregunto, ¿y por qué no un fútbol profesional en Salto? Con la cantidad de material y aptitudes futbolísticas que hay. Creo que hoy es un parámetro muy importante para los ojeadores, los captadores. Salto es una visita obligada prácticamente para traer futbolistas a Montevideo, pero sigo insistiendo, lo importante es el porqué, ese proyecto del que tanto hablamos, que Salto lo viene realizando hace 5 años. ¿Entendés que ayuda al fútbol santeño, local, también no tanto la fuga de talento, sino el hecho también de tener buen nivel de educación, de expresión, de educación, el tener un buen nivel secundario, el tener nivel terciario radicado ahí, lo que hace que la emigración no sea tan grande como en otros departamentos, que los haga madurar más a los gurises? Sí, sí, es un camino largo, lento y seguro. Es decir, los niños cuando empiezan en el baby fútbol, evidentemente esa pasión la traen desde la cuna o es inculcada en gran porcentaje por sus padres o por algún amigo. Vamos a jugar al fútbol, a tal campito vamos a tal club, vamos. Pero después de eso, detrás de todo eso hay una cantidad de cosas muy importantes. El estudio, hoy por hoy, quien mejor esté preparado de la cabeza y más capacidad intelectual tenga, es quien más y mejor se puede desenvolver en una cancha de fútbol. ¿Por qué? Porque el fútbol de antes, evidentemente, era el fútbol del talento, el fútbol del desparpajo, pero hoy estamos viviendo una dinámica, un fútbol técnico, físico y táctico que hay que pensar mucho. Con lo cual, lo que decías tú, Pocho, que en Salto tenemos primaria, secundaria y hay varias ramas de universidades. Eso genera que la gente, los futbolistas no se vayan, que no se vengan a Montevideo tan rápidamente. Por ahí pueden jugar en la selección mayor de Salto con 20, 21 años, hacer un buen torneo y después eligen el camino a tomar. Sigo con el estudio, lo comparto en la capital o me quedo disfrutando acá en el medio, en Salto. Tu caso, la llegada a Peñarol, que digamos el saltito, el primero, que parece un saltito y es muy grande, el venir de una capital que es importante a nivel interior, pero que no tiene nada que ver con la densidad de población de este mundo que encontraste cuando viniste a Montevideo. ¿Con qué te encontraste? Y sí, un salto enorme. Yo empecé a los 5 años en Ferrocarril, después pasé a Deportivo Artigas y a los 11 años me fui a Chaná. Chaná es un equipo que saca bastantes futbolistas. Hoy te puedo nombrar a Enrique de los Santos, te puedo nombrar al Chorri Palacio, que está en Peñarol, entre otros tantos. Albín, que estuvo en Nacional, que hoy está en México, si no mal recuerdo. A los 13 años me hacen debutar en Primera División. Ya había estado en la selección sub-16 del departamento de Salto y en todas las selecciones del baby fútbol. Jugué 2 años y a los 15 años me fueron a ver de Peñarol. En aquella época existía el cónsul en los diferentes departamentos. Era Amado Goncalves en aquella época.
Y bueno, me fueron a ver, Fossati estaba entrenador de la quinta división aquí. Las pruebas querían que probara en febrero. Y me encontré, cuando llego a las Acacias, vinimos con 2 compañeros más de Salto, me encontré con 300 pibes más o menos, de 15, 16, 17 años. Y digo, ¿dónde me metí? ¿Y esto qué es? Bueno. En esos momentos me acuerdo que Federico Magallanes era muy conocido por jugar el Sudamericano Sub-16 en Venezuela, y lo mirábamos nosotros que veníamos de Salto con esa idolatría que tenía en esos momentos, ¿no? Y bueno, y nos largan para la cancha, 2 partidos de 11, entre todos esos aspirantes. Fossati es el entrenador, y bueno, yo tuve que jugar ese día, ese lunes por la mañana jugué 90 minutos en quinta división, y 90 minutos con los aspirantes de tercera división. Y cuando termina, viene Hugo Guerra, un ex dirigente de Peñarol, que hoy ya no está con nosotros, y me dice, bueno, dice Salteño, dice, mirá que quedaron impresionados, mañana mismo tengo que viajar a Salto a hablar con tus padres, Fossati quiere hablar contigo. En aquella época yo ni sabía quién era Fossati, sí lo conocía de nombre por el hecho de que había sido Independiente, Rosario exacto, Central. Historia, pero no le daba esa importancia que hoy se le da, ¿no? Me llama y dice, ¿usted cómo está? ¿Está preparado para defender las 5 de Peñarol? Pero no ahora en la quinta división o en la cuarta. ¿Usted está preparado para en 3 años poder defender a la primera división de Peñarol? Y yo empecé con 15 años, empecé a temblar. Además le había usado el Tito, el Chueco. Por eso, gente que venía de ahí, esa camiseta, mucha historia, ¿no? En el Peñarol. Y yo digo, pero también anduve en la práctica. Me empezaron a hablar, ¿no? Lo que hiciste, que esto, pierna fuerte, codo, saltaste, trancaste. Y me hablaban de todas esas cosas y yo digo, pero jugué bien. ¿Pero jugué bien? Dice, no, lo que pasa es que esa camiseta tiene mucha historia. Si no hubieses hecho lo que hiciste en estos 2 entrenamientos y hubieses jugado lindo, entonces yo digo, pero yo fui fuerte, nunca fui de mala leche. Pero lo mío es lo otro. Pero a mí me gusta jugar también. Digo, ¿y acá cómo es el tema? Yo venía de Salto, a ser un jugador que por ahí en las juveniles jugaba, sí, me gustaba poner la pierna fuerte, pero en estos 2 entrenamientos como que al no conocer gente de la dinámica habitual de vida, digo, bueno, acá voy a tener que hacerme respetar. Sí. Y dio resultado. Entonces me agarra el Tito Goncalves padre, que estaba mirando esas prácticas, y me dice, dice, ¿y usted? Dice, ¿de dónde Salto? Bueno, dice, yo quiero que usted sepa, yo soy Néstor Goncalves. No sé si usted me conoce. Y le digo, no, mi padre seguro. Le digo, bueno, yo quiero hablar con usted porque en el puesto que usted practicó hoy, yo jugué muchos años acá en Peñarol. Y con ese bozarrón del Tito, el primer día, ¿eh? Me mató la foto del Tito. Claro, entonces digo, bueno, al segundo día, el martes, cuando volví a las Acacias para hacer otro entrenamiento, yo ese lunes por la tarde, bueno, hablé con mi viejo, me contó toda la historia de Goncalves y dice, por favor, hacele caso a ese señor, por favor, hacele caso a ese señor que está hablando con una gloria de Peñarol. Al otro día me agarra de nuevo Goncalves, me sigue. Bueno, en definitiva, esa semana viajan de Montevideo sin que yo me enterara. Miércoles de tarde, viaja Guerra, el señor Hugo Guerra para Salto, se reúne con mi madre y con mi padre, y con 2 hermanos. Era tanta la gana que tenía que venir a jugar a Peñarol, que el viaje fue rápido, pero había un problema, mi padre no quería que yo me viniera para Montevideo. No me dejaba venir a probar, fue una lucha interna familiar para que yo pudiera venir, y cuando llegan con la noticia que sí o sí tenía que venir a Montevideo, que me inscribían en el liceo, que mi padre, que yo era buen estudiante, eso era verdad, y que no querían, por experiencia de mis otros hermanos, mayores que yo, que habían dejado el estudio, no querían que me dedicara sobre el fútbol, que querían que siguiera estudiando. Entonces Hugo Guerra agarró y le dijo, dice, no, lo vamos a llevar, lo vamos a inscribir en el colegio, en el liceo, que fue el Liceo Yaba, el que está detrás de la universidad. Seguí estudiando, vine a quinta división, y bueno,
De ahí, en un abrir y cerrar de ojos, eso es desde el año 93 al año 97 que me fui. Pará un poquito porque Sí. la gente, yo quiero que sepan cómo estaba esa quinta, que tenía algún jugadorcito que otro. Ya venimos con Gonzalo de esta amena charla que esperemos sea del agrado de todos ustedes. Dale, nos vemos ahora. Bien. Siempre digo que el futbolista, el entrenador, el que haya tenido momentos dentro de un campo de juego, dentro de una cancha, tiene un plus a favor, y ese plus es haber vivido emociones, llámese positivas o negativas, presiones, convivir en un vestuario, una concentración, poder haber jugado alguna final en su vida, para sentir esa emoción y poder compartirlo con la gente. Yo creo que el Uruguay es un país muy futbolero, es un país que anida años y años de historia futbolística, de glorias, y que evidentemente esa gloria de la que hablamos tanto pueda muchas veces, por esos exfutbolistas que hoy tenemos la oportunidad de que sigan con vida, poder llevarla, ¿no?, a algún programa y compartirla e intercambiar con gente para enriquecer, ¿no?, lo que es el fútbol, ¿no? Ahí siempre me gusta hablar un poquito también de los comienzos de las carreras nuestras, porque parecería que ser futbolista es todo color de rosa, es todo fácil, es todo lindo, es todo bárbaro, y cuando uno hace la retrospección de todo lo que vivimos, siempre hay momentos duros, hay momentos muy duros y hay momentos lindos y muy lindos. Tu llegada al fútbol capitalino, esos kilómetros que hay, que lo hablábamos fuera de cámara, de lo lejos que está dentro de un país pequeño, lo lejos que está Salto. Tengo amigos que me dicen que los departamentos de mucha fuerza de Babi son los que realmente sacan los futbolistas de élite. ¿Estás de acuerdo con el Babi de que tú viviste en Salto? Sí, sí, a ver, hoy Salto es una potencia futbolística dentro de lo que es el Uruguay. Todos sabemos que es una ciudad con muchos habitantes para lo que Uruguay se refiere. Dejando un poco de lado la trayectoria y lo que es el presente de Cavani y Suárez, creo que Salto ha hecho las cosas tremendamente bien y por el camino que se deben hacer cuando hablamos de un proyecto. Salto hace 5 o 6 años que viene con un proyecto futbolístico a nivel de selecciones, no por ende ganó en sub-13, sub-15, sub-18 y primera división el torneo del interior. Y todo eso es producto de un camino, es producto de la ilusión de los niños, es producto de los clubes internos del fútbol de Salto, que consecuentemente trabajan con clubes capitalinos. Yo siempre capacidad intelectual tenga, es quien más y mejor se puede desenvolver en una cancha de fútbol. ¿Por qué? Porque el fútbol de antes, evidentemente, era el fútbol del talento, el fútbol del desparpajo, pero hoy estamos viviendo una dinámica, un fútbol técnico, físico y táctico que hay que pensar mucho. Con lo cual, lo que decías tú, Pocho, que en Salto tenemos primaria, secundaria y hay varias ramas de universidades. Eso genera que la gente, los futbolistas no se vayan, que no se vengan a Montevideo tan rápidamente. Por ahí pueden jugar en la selección mayor de Salto con 20, 21 años, hacer un buen torneo y después eligen el camino a tomar. Sigo con el estudio, lo comparto en la capital o me quedo disfrutando acá en el medio, en Salto. Tu caso, la llegada a Peñarol, que digamos el saltito, el primero, que parece un saltito y es muy grande, el venir de una capital que es importante a nivel interior, pero que no tiene nada que ver con la densidad de población de este mundo que encontraste cuando viniste a Montevideo. ¿Con qué te encontraste? Y sí, un salto enorme. Yo empecé a los 5 años en Ferrocarril, después pasé a Deportivo Artigas y a los 11 años me fui a Chaná. Chaná es un equipo que saca bastantes futbolistas. Hoy te puedo nombrar a Enrique de los Santos, te puedo nombrar al Chorri Palacio, que está en Peñarol, entre otros tantos.
Albini, que estuvo en Nacional, que hoy está en Juan. México, si no mal recuerdo. A los 13 años me hacen debutar en Primera División. Ya había estado en la selección sub-16 del departamento de Salto y en todas las selecciones del baby fútbol. Jugué 2 años y a los 15 años me fueron a ver de Peñarol. En aquella época existía el cónsul en los diferentes departamentos. Era Amado Boncal en aquella época. Y bueno, me fueron a ver. Fossati estaba entrenador de la quinta división aquí. Las pruebas querían que probara en febrero. Y me encontré, cuando llego a las Acacias, vinimos con 2 compañeros más de Salto. Me encontré con 300 pibes más o menos, de 15, 16, 17 años. Y digo, ¿dónde me metí? ¿Y esto qué es? Bueno, en esos momentos me acuerdo que Federico Magallanes era muy conocido por jugar el Sudamericano Sub-16 en Venezuela, y lo mirábamos, nosotros que veníamos de Salto, con esa idolatría que tenía en esos momentos, ¿no? Y bueno, y nos largan para la cancha, 2 partidos de 11, entre todos esos aspirantes. Fossati era el entrenador, y bueno, yo tuve que jugar ese día, ese lunes por la mañana jugué 90 minutos en quinta división y 90 minutos con los aspirantes de tercera división. De glorias, y que evidentemente esa gloria de la que hablamos tanto pueda muchas veces, por esos exfutbolistas que hoy tenemos la oportunidad de que sigan con vida, poder llevarla, ¿no?, a algún programa y compartirla e intercambiar con gente para enriquecer, ¿no?, lo que es el fútbol, ¿no? Siempre me gusta hablar un poquito también de los comienzos de las carreras nuestras, porque parecería que ser futbolista es todo color de rosa, es todo fácil, es todo lindo, es todo bárbaro, y cuando uno hace la retrospección de todo lo que vivimos, siempre hay momentos duros, hay momentos muy duros y hay momentos lindos y muy lindos. Tu llegada al fútbol capitalino, esos kilómetros que hay, que lo hablábamos fuera de cámara, de lo lejos que está dentro de un país pequeño, lo lejos que está Salto. Tengo amigos que me dicen que los departamentos de mucha fuerza de Babi son los que realmente sacan los futbolistas de élite. ¿Estás de acuerdo con el Babi que tú viviste en Salto? Sí, a ver, hoy Salto es una potencia futbolística dentro de lo que es el Uruguay. Todos sabemos que es una ciudad con muchos habitantes para lo que Uruguay se refiere. Dejando un poco de lado la trayectoria y lo que es el presente de Cavani y Suárez, creo que Salto ha hecho las cosas tremendamente bien y por el camino que se deben hacer cuando hablamos de un proyecto. Salto hace 5 o 6 años que viene con un proyecto futbolístico a nivel de selecciones, no por ende ganó en sub-13, sub-15, sub-18 y primera división el torneo del interior. Y todo eso es producto de un camino, es producto de la ilusión de los niños, es producto de los clubes internos del fútbol de Salto, que consecuentemente trabajan con clubes capitalinos. Yo siempre me pregunto, ¿y por qué no un fútbol profesional en Salto? Con la cantidad de material y aptitudes futbolísticas que hay. Creo que hoy es un parámetro muy importante para los ojeadores, los captadores. Salto es una visita obligada prácticamente para traer futbolistas a Montevideo, pero sigo insistiendo, lo importante es el porqué, ese proyecto del que tanto hablamos, que Salto lo viene realizando hace 5 años. ¿Entendés que ayuda al fútbol santeño, local, también no tanto la fuga de talento, sino el hecho también de tener buen nivel de educación, de expresión, de educación, el tener un buen nivel? De todo eso hay una cantidad de cosas muy importantes. El estudio, hoy por hoy, quien mejor esté preparado de la cabeza y más capacidad intelectual tenga, es quien más y mejor se puede desenvolver en una cancha de fútbol. ¿Por qué? Porque el fútbol de antes, evidentemente, era el fútbol del talento, el fútbol del desparpajo, pero hoy estamos viviendo una dinámica, un fútbol técnico, físico y táctico que hay que pensar mucho. Con lo cual, lo que decías tú, Pocho, que
en Salto tenemos primaria, secundaria y hay varias ramas de universidades. Eso genera que la gente, los futbolistas no se vayan, que no se vengan a Montevideo tan rápidamente. Por ahí pueden jugar en la selección mayor de Salto con 20, 21 años, hacer un buen torneo y después eligen el camino a tomar. Sigo con el estudio, lo comparto en la capital o me quedo disfrutando acá en el medio, en Salto. Tu caso, la llegada a Peñarol, que digamos el saltito, el primero, que parece un saltito y es muy grande, el venir de una capital que es importante a nivel interior, pero que no tiene nada que ver con la densidad de población de este mundo que encontraste cuando viniste a Montevideo. ¿Con qué te encontraste? Y sí, un salto enorme. Yo empecé a los 5 años en Ferrocarril, después pasé a Deportivo Artigas y a los 11 años me fui a Chaná. Chaná es un equipo que saca bastantes futbolistas. Hoy te puedo nombrar a Enrique de los Santos, te puedo nombrar al Chorri Palacio, que está en Peñarol, entre otros tantos. Albín, que estuvo en Nacional, que hoy está en México, si no mal recuerdo. A los 13 años me hacen debutar en Primera División. Ya había estado en la selección sub-16 del departamento de Salto y en todas las selecciones del baby fútbol. Jugué 2 años y a los 15 años me fueron a ver de Peñarol. En aquella época existía el cónsul en los diferentes departamentos. Era Amado Boncal en aquella época. Y bueno, me fueron a ver. Fossati estaba entrenador de la 5ª división aquí. Las pruebas querían que probara en febrero. Y me encontré, cuando llego a las Acacias, vinimos con 2 compañeros más de Salto. Me encontré con 300 pibes más o menos, de 15, 16, 17 años. Y digo, ¿dónde me metí? ¿Y esto qué es? Bueno. En esos momentos me acuerdo que Federico Magallanes era muy conocido por jugar el Sudamericano Sub-16 en Venezuela. Y lo mirábamos, nosotros que veníamos de Salto, con esa idolatría que tenía en esos momentos, ¿no? Y bueno, y nos largan para la cancha. 2 partidos de 11, entre todos esos aspirantes. Fossati era el entrenador y bueno, yo tuve que jugar ese día.